Muy diversas, yo diría que opuestas. O ha interesado vivamente o ha sido un poco esquivado. Y yo creo que es el miedo a lo desconocido. Ambas posiciones son igual de respetables. Y sobre todo si tenemos en cuenta que estamos diseñados biológicamente para prever, planificar y controlar nuestra vida. Todo lo que sean imprevistos nos descoloca enormemente. Así es que hay que comprender también esa postura. Yo personalmente creo que cada miedo, y todos tenemos, cada miedo guarda un mensaje para nosotros, guarda una lección. Y es una actitud de valiente desentrañarlo y llegar a esa conclusión para poder superar los obstáculos de la vida. Esta noche aquí se va a hablar de ciencia, pura y dura. No se confundan con otras cosas psicodélicas. Ciencia es todo aquello que conocemos, que comprendemos y que podemos explicar. Pero es que también ciencia es aquello que sabemos que existe, pero que aún no podemos explicar. Ejemplos en la vida hay múltiples. Por ejemplo, en astronomía, los agujeros negros. En biología, el origen de la vida. Y así sucesivamente. Lo único que les anticipo es que esta noche nos iremos de aquí con unas cuantas cosas aprendidas y también con unos cuantos interrogantes. Es una lección de humildad, ¿por qué no? Paso sin más a presentarles a nuestro invitado de esta noche, del que solamente voy a dar un par de pinceladas para que ustedes se hagan una idea de su perfil profesional. Les diré que es Óscar Iborra Martínez, doctor en Psicología por la Universidad de Granada, es profesor en el Departamento de Psicología Social, ha publicado numerosos artículos científicos, ha dirigido trabajos finales de máster, es miembro fundador y secretario de Obsecom, que es el Observatorio para el Estudio de la Consciencia. Y ante todo le quiero dar la bienvenida, decir a Óscar que aquí tienes tu casa, que esperamos verte más por aquí, que agradecemos enormemente que compartas tu tiempo y tus conocimientos con todos nosotros. Y ya sin más te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a intentar, lo primero, dar las gracias a Encarna por la presentación y por tenerme aquí y al centro por abrirme las puertas para esta charla. No sé si se me oye bien sin micrófono. Si no, encendemos. Ahora mejor, ¿no? Entonces, creo que aquí se va bien, que yo no tape la pantalla y con esto lo acerco un poco más, espero no apagar nada. Tachan, resuelto. Vale. Bueno, pues es cierto que vamos a salir de aquí con eso espero, con algunas... Vamos a hacernos muchas preguntas sobre todo. Vamos a traer datos, vamos a hablar sobre datos, pero vamos también a dejar una puerta abierta a hacernos preguntas, algunas, muchas de ellas, o al menos algunas de ellas, sean bastante especulativas. Las preguntas especulativas son buenas. Cuando uno se pregunta, podemos especular, como decía Encarna, como con psicodelia, o podemos especular sobre cuestiones basándonos en los datos que ya tenemos y dando un pasito más allá, sin miedo. Yo voy a tirar por ahí. Seguramente ya conocen ustedes lo que son las experiencias cercanas a la muerte, porque es un tema que es famoso, muy conocido, y últimamente en estos últimos años está teniendo de nuevo está saliendo muchísimo por televisión, hay muchos personajes que hablan de este tema y eso está bien, eso ocurre de forma cíclica, ¿no? Se me oye bien por el momento, ¿no? Vale. Entonces, para empezar es definir qué es una FM. No hay una definición de FM que podamos decir concreta como tal,
Y lo primero que hay que decir es que no se trata simplemente de estar a lo mejor a punto de morir o casi morir. No es como si alguien tiene un accidente y se cae y dice, "Ah, casi me muero". Eso no es una ECM. La ECM es una experiencia psicológica profunda que ocurre normalmente, como se suele entender, es como en un momento de crisis, de estar próximo a la muerte, en parada cardíaca, por ejemplo, pero también puede ocurrir una experiencia similar sin estar en esa condición y que incluye una serie de elementos de los cuales uno de los más potentes es el efecto de transformación que tiene en la persona. La persona que tiene una experiencia de este tipo sufre una transformación de carácter psicológico cuando vuelve a la vida, entre comillas, porque realmente se llama experiencia cercana a la muerte, pero no podemos afirmar que que esta experiencia sea realmente una vuelta directa de la muerte, ¿no? Entonces, las características, seguramente también ustedes la conozcan, las básicas, y siguen una especie como de hilo conductor, ¿no? Este señor, Raymond Moody, publica en 1975 un libro que se llama Vida después de la vida, que es el inicio del estudio de la experiencia cercana a la muerte en la modernidad. Y recoge simplemente una serie de casos de personas que, bueno, tienen un tipo de experiencias cuando, por ejemplo, tienen un accidente y pasan por un periodo de crisis donde hay falta de oxígeno, donde la persona está en parada cardíaca y luego se reanima. Y estas personas cuentan una experiencia que tienen, que viven en ese momento, y cuando este señor lo publica esto se convierte en un boom porque empiezan a salir casos y casos y cada vez más, de modo que se ve que es una experiencia más común, bastante más común de lo que parece, y de hecho es bastante común. Estas son las fases típicas. No todo el mundo que tiene una experiencia cercana a la muerte tiene esa fase. Ni siquiera hace falta que sean en ese orden. Pero más o menos la estructura, y eso lo hemos visto también en películas, es del tipo, cuando la experiencia comienza cuando la persona se ve fuera de su cuerpo, ¿no? Se ve como, ve un cuerpo y dice, ese soy yo. Hay una sorprendente claridad mental, una sensación primero como de estar preocupado porque ¿qué pasa? Que me estoy viendo yo, o sea, mi cuerpo está inerte, yo estoy aquí fuera, arriba, al lado, donde sea, me estoy viendo desde fuera, ¿no? Eso descuadra a cualquiera. Sin embargo, rápidamente hay una sensación de paz, de tranquilidad, de amor, un amor de tipo incondicional, y la persona parece que avanza a través de una especie de túnel. Realmente no siempre es un túnel, pero en el libro este original, el capítulo, cuando hablaba de este tipo de fase, mencionaba la palabra túnel y parece como que se queda como el nombre, ¿no? Pues túnel. Pero hay gente que simplemente siente que está haciendo como si tiraran de ella, o simplemente que está avanzando a través de la oscuridad, o que está como caminando a través de un sitio. Pero el túnel es como la característica básica, ¿no? O la general. Al final de ese túnel suelen encontrarse con una luz o con algún tipo de ser que sepamos, no hay testimonio ninguno de ningún caso donde ese ser diga soy Jesús, o soy Alá, o soy el dios o soy un dios marciano. Simplemente es un ser que percibe la gente que se trata de alguien de carácter o de tipo trascendental. Suele haber una revisión de la vida. La persona revive toda su vida dándose cuenta de tanto de las experiencias buenas como de las malas. Y una cosa, bueno, de las malas no podemos llamar buena y mala. Una cosa curiosa es que incluso cuando revive eso, no solamente lo hace desde su punto de vista, sino que a lo mejor revive una escena en la que yo a lo mejor discutí contigo, y cuando revive esa escena está tanto donde estoy yo como donde está la otra persona. Entonces tiene una comprensión instantánea en un momento de todo lo imaginado. Imagínense lo que es revivir toda la vida propia en un solo momento, sin una sensación de estar siendo juzgado. Simplemente es como estoy viendo todo esto, todo lo que ha sido mi vida hasta ahora, ¿no? Cuando se encuentran con esos otros seres suele haber, por lo general, bueno, en ese momento las personas que tienen esa experiencia, algunos saben, intuyen o creen, o como que, bueno, no quieren volver. Es decir, yo no sé lo que está pasando, si esto es que me estoy muriendo o qué, pero yo no quiero volver. Me da igual, no piensan ni en que si tienen familia o... Están muy bien allí, donde sea que sea, ese allí, y no se quiere volver. Pero cuando hay un encuentro con otro tipo de seres, que ya digo, no necesariamente tienen que presentarse como la figura religiosa. De hecho, a veces
pueden encontrarse con familiares o con personas que ya están fallecidas, familiares o amigos que han muerto, o, y esto es una de las cosas de estas que nos llevan a sacar un poco el pie y decir, espera, que aquí hay algo difícil de explicar. En algunos casos ven a personas que no sabían que estaban muertas, que creían que estaban vivas en ese momento, y cuando vuelven de esa experiencia comprueban que efectivamente esa persona ya estaba muerta. Tipo familiar, amigo, persona que en el momento en el que la persona sufre esto, yo no sé si esta persona ha muerto o no. Me la veo ahí, dice, ¿tú qué haces aquí? Y luego compruebo que efectivamente esa persona ha fallecido. Hay también a veces la percepción de una especie como de umbral, como si hay un punto a partir del cual si cruzas ya no puedes volver. Pero en todos los casos la persona vuelve. Nunca, es muy raro que vuelvan voluntariamente, siempre la sensación es no quiero volver, o sea, da igual, estoy aquí y aquí estoy bien, paz infinita. Y a veces tienen, o vuelven como de golpe, como si se sintieran arrastrados, de pronto cayeran en su cuerpo. A veces esos seres de luz les dice tienes que volver porque todavía no es tu tiempo y tienes que terminar tu vida. La persona vuelve, la experiencia termina. Y cuando vuelven, si ha sido por ejemplo un accidente o de modo que pongamos un accidente de coche, por ejemplo, o una caída, vuelve todo el dolor que estaba en ese momento, pues, típico del golpe y demás, que no sentían durante la experiencia. Claro, cuando esto sale, cuando esto empieza a hacerse público, es una experiencia bastante sorprendente porque rápidamente nos lleva a dos preguntas, a dos lugares. O todo es puramente cerebral, biológico, alucinaciones y demás, o si es lo que parece ser, pues parece que estamos transitando hacia el más allá. Esta experiencia es universal. Da igual la religión, da igual el nivel cultural, es decir, repito, a lo mejor una persona solo tiene una experiencia, por ejemplo, verse fuera del cuerpo y volver. A lo mejor otra persona no llega a verse fuera del cuerpo e inmediatamente está en una especie de otro lugar, envuelto en una luz y viviendo a estos seres. Cada cual la vive, tiene una experiencia diferente, pero estos serían como las características básicas y habituales, ¿no? Que todos más o menos tenemos en mente. Además de esto, una de las cosas fascinantes de esta experiencia, una de las cosas más interesantes es la transformación que produce en las personas. Cuando las personas tienen esta experiencia y vuelven, vamos a seguir diciendo vuelven por conveniencia, su vida cambia. De hecho, tanto es así que a veces necesitan, y es conveniente que tengan, si hay algún tipo de ayuda de carácter psicoterapéutico, porque no saben cómo enfrentar eso. Cambios importantes como, por ejemplo, pierden el miedo a la muerte, vienen con una sensación de propósito, es como hay una transformación personal brutal después de esta experiencia, que además se mantiene en el tiempo. No es una cosa de, pues como me ha pasado ahora, en una semana se me olvida. No. El cambio que se produce, se mantiene durante el tiempo. Hay un tipo de experiencia cercana a la muerte que al parecer es menos frecuente, pero no es probable que no sea tampoco frecuente, que son las que se llaman FM negativas, angustiosas, y que se viven como si la persona, en vez de ir a ese lugar de luz paradisíaco donde es bienvenido y es querido, vive una experiencia de carácter completamente opuesto, tipo el infierno, por decirlo así. Al margen, repito, de que sean personas cristianas, musulmanas, de cualquier religión, da igual. Es una experiencia negativa que es muy diferente a la habitual que estamos habituados a leer sobre este tema, que es esa cosa positiva, ¿no? Entonces, se supone que son menos, sin embargo no podemos estar tan seguros de que sean menos, porque si ya es difícil contar que tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, que has visto la luz al final del túnel, ¿no? Como en las películas de miedo, te has encontrado a lo mejor con gente, con tu padre, con tu abuelo, con tíos que están muertos y que lo has visto allí. De pronto, si ya es difícil contar eso para algunas personas, imaginaos lo que es si tu experiencia ha sido completamente contraria. Has estado en sitios horribles, donde había una especie de como tipo infernal, tipo demonios, o sea, cosas angustiosas. Entonces esto es probable que la gente se lo calle aún más. Y aunque el porcentaje está entre el 11, el 22, el 25, puede que sean más que esta. ¿Qué causa esta diferencia entre una y otra? Ni idea. No sabemos exactamente cuál es la relación o el por qué algunas personas tienen estas negativas y otras tienen las que podemos llamar positivas. También provocan cambios, pero de otra forma. Suelen ser traumáticas
Y luego la persona, como, bueno, se busca la forma, digamos, cuando vuelve aquí, de cómo darle sentido a esto, a ver cómo hago, ¿no? Y es como, bueno, he tenido una segunda oportunidad, voy a hacer algo mejor con mi vida. Pero el tipo de cambio es diferente al de la ECM más positiva. Vale, ¿son alucinaciones? La respuesta es no. Y yo soy, o sea, quienes me conocen soy como muy tajante a veces, y aquí no quisiera ser tajante, pero es que no hay que ser tajante. Estas experiencias no son alucinaciones. Son unas experiencias muy claras. El pensamiento es claro, es lógico. No importa que estés flotando por encima de tu cuerpo, tu pensamiento está muy claro. En una alucinación provocada por algún tipo de sustancia, por falta de oxígeno y demás, no son así. Suelen ser más fragmentadas, no tienen una estructura. Aquí se sienten como reales y además como una línea que avanza. Es como salgo de mi cuerpo, entonces estoy abandonando este mundo aparentemente y yendo hacia otro sitio. Y hay una lógica detrás. Otra de las cosas clave de esta experiencia que trae de cabeza a quienes pretenden explicarla únicamente basándose en modelos cerebrales, ¿no? Es decir, sin recurrir a nada sobrenatural, paranormal o más allá, es que si una persona está en parada cardíaca, si una persona está en un momento en el que su cerebro no está funcionando al 100%, no podemos generar recuerdos, no podemos crear esa experiencia. El cerebro no está como para que pueda crear esa experiencia que estamos teniendo. Y estas experiencias no solo se viven como más reales que la realidad, sino que no se olvidan. Pero no solo no se olvidan, esto lo contaba Alejandro Agudo, lo contaba en una conferencia cuando vino a Granada, el año pasado creo que fue. Decía, es que cuando tú ves a esa gente contando la experiencia, lo están reviviendo. No es como que te estoy contando un recuerdo de yo estuve la semana del año pasado en México. No he estado nunca en México, pero por decir algo. No, es como reviven con toda la intensidad emocional eso. Estas experiencias son algo más que un recuerdo en la cabeza, lo cual, si el cerebro no está funcionando como debería estar funcionando en esa situación, no tendría sentido. Y otra de las cosas muy intrigantes es la verificación. Es decir, son muchos los casos donde la persona, cuando se ve fuera de su cuerpo, no solo ve su cuerpo y dice, ah, soy yo, sino que ve todo lo que ocurre en la habitación. Por ejemplo, las maniobras de reanimación, en caso de que sea una muerte, ¿no?, y necesite pues cualquier tipo de procedimiento médico. Si es una operación, ve cómo los médicos están operando, oye, pero no solamente la habitación. Es decir, si aquí pasara una experiencia de este tipo, esperemos que no, por lo menos durante esta tarde no. Esperemos. No solamente podría ser que nos viésemos aquí, sino que la persona puede trasladarse, digamos, a habitaciones contiguas. Y hay casos donde describen no solo lo que está pasando en su, digamos, pues en su quirófano o en su lugar, sino lo que está pasando en otra habitación, en otro edificio, y hay casos donde cuentan y se trasladan a cientos de kilómetros. Ahora contaremos algunos de esos. ¿Qué es lo curioso de esto? No que describan eso, sino que lo que describen hay muchas ocasiones en las que se comprueba que es cierto. Y estas dos cosas, la persistencia, ¿no?, esta memoria y esta claridad mental y esta verificación, son detalles tan importantes, porque si solamente nos fijamos en la luz, es que he visto la luz, el túnel, la tranquilidad, bueno, hay modelos fisiológicos, es decir, ahí podemos tirar de explicaciones puramente biológicas del cerebro, que podrían, estiramos un poquito el chicle, podrían cubrirlo. Pero este tipo de características son el gran problema de la ECM, problema para quienes quieren descartarlas como una experiencia puramente biológica. Yo no creo que sea una experiencia puramente biológica, aunque no se trata tampoco de ser polos opuestos, podemos jugar con varias ideas, ¿no? Vale. Esto de los datos verificados, bueno, aquí tienen algunas personas que trabajan, bueno, Michael Sabon, recoge casos de procesos donde la persona que tiene la ECM cuenta luego cómo vio, cómo la estaban operando y demás. De hecho hay un estudio, no recuerdo ahora si lo hizo Sabon, donde comparan a gente, como si lo dicen a nosotros, describe cómo sería un procedimiento de reanimación si tuviera durante una operación un infarto o algo así. Y claro, todos imaginamos, pues haríamos esto, la respiración, ¿no?, proceso de reanimación, o inyectaríamos no sé qué, basándonos en las películas.
Las personas que tienen una ECM y describen estos episodios de recuperación dan datos precisos, que no son como lo que sale en las películas, es decir, dan datos que no es que puedan sacar de su imaginación o inventarse, sino que son precisos, cuentan cómo le quitó una camiseta, cuentan la conversación que tuvo el médico con la enfermera, cuentan lo que pasaba en la sala de al lado y demás. Esto es un punto para preguntarnos qué hay detrás de esta experiencia, más allá de esa idea de que son alucinaciones que las podemos descartar. Este libro, El Yo no muere, que está traducido al español, que lo tradujo a Alejandro Agudo, recoge casos de percepciones con verificación, es decir, casos donde la información que la persona obtiene mientras está en esta experiencia luego se comprueba que es verdad. A mí hay dos que me impactan, una la del médico, creo que era un enfermero que lo están operando en Chicago, y tiene una experiencia cercana a la muerte, es decir, ve cómo abandona su cuerpo y se traslada a su casa, creo que estaba como a 200 kilómetros, no recuerdo exactamente, y ve su casa. Y ve como en el salón de su casa hay una revista creo que era de muebles daneses, algo así. Que dice esto, no sé, o sea, ya es bastante raro que salgas de tu cuerpo, viajes 200 kilómetros, pues lo que más raro le pareció era que había una revista de muebles daneses en el salón de su casa que él no tiene ni idea de qué. Cuando la experiencia termina, esta persona vuelve y llega a su casa, comprueba que efectivamente llegó esa revista a su casa y estaba donde estaba. Creo que había sido incluso un error de envío y demás, pero es un dato que te dice que, de algún modo, lo que ese hombre vio durante esa experiencia se corresponde con la realidad. Y hay otro caso bastante más trágico, de un niño que durante una experiencia cercana a la muerte ve a su hermana, que estaba en otro país, y que cuando vuelve y lo cuenta, pues comprueban que efectivamente en el momento, en el periodo en el que ese chaval estaba teniendo una ECM, la hermana había muerto creo que parece que en Europa, Estados Unidos, no sé dónde estaba cada cual, es decir, y ve a su hermana muerta sin que el niño saber que su hermana había muerto en ese momento. Este caso es un caso muy famoso, ya no sale tanto porque como se van acumulando los casos no queda atrás, pero sigue siendo un ejemplo perfecto de la problemática de esta experiencia. Esta mujer tuvieron que tener un aneurisma cerebral, o sea, era un problema en una de las arterias del cerebro que estaba demasiado dentro como para poder intervenir sin dañar. Entonces le provocan un paro cardíaco hipotérmico, o sea, una anestesia general, un paro cardíaco controlado, toda la sangre de su cuerpo, del cerebro, la sacan y su cerebro queda plano, el electroencefalograma plano. Es una operación, aunque parezca casi de ciencia ficción, hoy en día se realiza bastante, pero claro, el caso de Van Reynolds ya tiene unos cuantos años. Entonces, durante ese periodo, esta mujer tuvo una ECM. Es importante señalar que no todas las personas que tienen un paro cardíaco o que tienen un accidente, no todas esas personas tienen una ECM. No es obligatorio, o sea, si aquí tenemos un paro cardíaco o un infarto no significa que la vayamos a tener. Igual que hay veces que se tienen, o similares, sin necesidad de ningún tipo de problema médico, ¿no? Entonces esta mujer describe no solamente percepciones verificadas, es decir, vio datos de la operación, en un caso donde el cerebro, repito, por decirlo de una forma bestia, no está, o sea, está plano. Es como si esta señora estaría clínicamente muerta y sin embargo tiene toda esa experiencia. Está creando recuerdos. Vamos a quitar la parte que ahora mismo, claro, nos suena sobrenatural, de hay algo ahí que está sobreviviendo a la muerte. Antes de meternos en eso, vamos a ir un poquito más atrás, vamos a ser un poquito conservadores, cosa que yo no soy, pero vamos a ser un poquito conservadores y decir, a ver, si el cerebro está en un electroencefalograma plano, no puedes generar recuerdos, no puedes tener ese funcionamiento. Y sin embargo pasa. Por eso hago mucho hincapié en este dato, como en el de las percepciones verificadas, cuando la gente describe cosas que no podría ni ver, ni oír, ni saber, porque está en una camilla o está en un proceso de reanimación y sin embargo la ve y la oye. Habitualmente, este tipo de experiencias nos colocan, cuando digo nos colocan no la experiencia, sino como el entorno, la gente, la educación, nos colocan en dos polos. O todo lo podemos explicar con el cerebro, es decir,
todo, absolutamente todo, se debe a que el cerebro está, porque le falta oxígeno, porque hay mucho dióxido, porque hay tal enzima, porque hay la otra neurotransmisor, todo se puede explicar con el cerebro, o el otro extremo es que el alma sale del cuerpo, que es lo que parece. Cuando hay dos polos, es importante revelarse como hacen los gatos cuando saltan y sacan la uña y hinchan la cola. Yo lo suelo hacer y es muy recomendable, porque cuando hay dos polos solamente para explicar cosas como este tipo, es bueno decir, espera, vamos a buscar otra opción en caso de... Porque si no, es como... Este debate funciona mucho en televisión. Los que creen que es sobrenatural, los que creen que no. O la ciencia frente a la pseudociencia. Ahí podremos discutir ahora cuestiones sobre la ciencia y la academia, pero lo haremos al final, porque si no, no termino como empiece a hablar de eso. ¿Qué modelos explicativos tenemos desde, digamos, la psicología o la fisiología sin necesidad de echar mano de un elemento de tipo trascendente? Es decir, sin necesidad de decir, bueno, poner sobre la mesa la existencia del alma, o por lo menos el hecho de que la conciencia puede sobrevivir o puede estar fuera del cuerpo, puede salir, digamos, y darse una vuelta y volver. ¿Qué modelos hay para explicarlo solo desde la psicología y desde la fisiología? Los modelos psicológicos eran los primeros que se utilizaban, o era como, bueno, esto es una cuestión de expectativa, ¿no? Es decir, uno ve lo que cree que ve, pero no. Los cristianos, los musulmanes, los agnósticos, no hay un patrón que diga, como tú eres cristiano vas a ver a Dios o a Jesús. No. De hecho, no hay. En un caso que cuenta Alejandro, de una persona que le pregunta a ese ser, ¿tú quién eres? Y que el ser como esa figura, y que esa figura iba cambiando y le decía, yo soy lo que tú quieras que sea. También hay experiencias de niños pequeños que no tienen la aculturación que tiene un adulto. Los modelos fisiológicos son, por ejemplo, que la falta de oxígeno provocaría este tipo de alucinaciones, también la liberación de endorfinas. Es decir, intentan explicar todo esto basándose básicamente en que son alucinaciones y todo es reducible a la fisiología del cerebro. Ahora ha salido hace poco un artículo de Charlotte Martial, el artículo salió ahora será una réplica al artículo. Esta mujer de Bélgica, del grupo Coma, propone un modelo que se llama modelo Neptuno, por la sigla, que recoge todas las explicaciones que tiene la ECM fisiológicas y dice, bueno, esto la ECM la podemos explicar basándonos en la serotonina, la dopamina, es decir, neurotransmisores del cerebro, ¿no? Lo que pasa es que esta mujer hace una especie como de truco, por llamarlo así. Que conste que ya quisiera yo tener, ¿no?, los conocimientos de esta mujer, pero hay un truquito ahí. Y es, a la hora de intentar explicar esta experiencia, elimina aquello que es lo más problemático, que es que el cerebro está funcionando con claridad cuando no debería y que las personas están viendo y contando y dando testimonio de cosas que pasaban en el lugar donde tenía lugar la ECM o a cientos de kilómetros, verificado, cosa que tampoco podría. Entonces, en ese modelo, los autores, si yo quito esas explicaciones, reduzco la ECM a otra cosa y es más fácil de explicar. Es como si yo fuera médico, vienen ustedes y me dicen, me duele la cabeza, la garganta la tengo hinchada y las piernas, tengo una erupción que me ocupa todas las piernas. Yo no sé si hay algún médico en la sala, pero voy a meterme en medicina, voy a arriesgarme. Entonces yo llego y digo, estupendo, toma, tú tienes un problema que es garganta y cabeza. Te trato para la garganta y para la cabeza. Y tú me dices, ¿y la erupción de las piernas? Pues un poco más o menos eso es lo que hace esta mujer. Es decir, quita lo que es más difícil de explicar y lo que queda lo intenta explicar a través de cuestiones, mecanismos fisiológicos. La dopamina, la serotonina y demás. Todo muy además, una cosa muy habitual es, podría ser, el cerebro haría. Entonces, hay un interés, esto es cosecha personal, hay un interés en, no sé, destruirnos, en abatir la ECM. La ECM es un problema muy grande para los modelos físicos de la conciencia, es decir, para aquellos modelos materialistas que dicen, no, la conciencia la produce el cerebro, y es cierto que hay relación, y no puede haber nada más fuera de esto. La ECM representa un problema muy grande, porque la cantidad de estudios, de datos recogidos, te dicen que tenemos como mínimo, tenemos que estirar un poquito lo que entendemos por conciencia, eso como mínimo. Como máximo sería, bueno, pues sí, hay un alma que sale.
pero incluso siendo lo mínimo de decir, a ver, aquí tenemos que explicar esto más allá de simplemente el cerebro, eso es un problema grande. Y siempre, en todos los años que llevo leyendo sobre esto, siempre hay como un intento continuo de a ver si podemos de una vez quitar nuestra experiencia del medio, explicarla y problema resuelto. Pero no. Otro detalle importante que casi nunca se habla, bueno, casi nunca se habla, no, tampoco es cierto, se le está prestando atención más, es después, ¿qué pasa con esta gente después? Ya he dicho que tienen un cambio personal muy grande y no todo el mundo sabe manejarlo. En este sentido es como un cambio o cualquier intervención de carácter psicológico de, pues como si tuvieran ustedes un duelo o un problema familiar, o, es decir, hay una experiencia que puede ser traumática. A pesar de ser positiva, la gente, ¿cómo meto yo esto ahora en mi vida? Imagínense, a lo mejor ustedes si tienen un modo de pensar más cercano a lo espiritual y demás, pues quizá esta experiencia les puede encuadrarla mejor. Ojo, que la experiencia no es solo de cabeza, es un sentir completo. Entonces de pronto esa persona no es que piense y diga, oh, hay algo de mí que sobrevive. No, es que siente eso. Entonces eso después manejarlo, normalmente no hay mucho círculo de ayuda. Es curioso, no sé si hay enfermeras aquí en la sala, o alguien que haya trabajado en enfermería, las personas que tienen esta experiencia suelen, por lo general, o contárselo más a la enfermera o sentir que se lo pueden contar más a enfermeras que a médicos. Es como que tienen un contacto más directo, ¿no? También a los familiares hay que atender con esto, es decir, esta persona sigue siendo la misma persona, ahora va a tener un cambio en su forma de ser, de comportarse, sus valores, pero la persona sigue siendo la misma. Y esta parte de la transformación, claro, a nosotros nos interesa cuando la gente investiga esto buscando si el alma sobrevive a la muerte, es lo que viene buscando, es como, oh, qué bien, estas experiencias me dicen que el alma sobrevive a la muerte. O estas experiencias me dicen que la conciencia puede ir más allá de mi cerebro. Y a veces se olvida que son personas. Entonces, por suerte, se le está prestando más atención. Sí, tú me cuentas eso, a mí me interesa tu caso. Pero también quiero asegurarme que estés bien. Es decir, que después de este proceso, tú estés bien, ¿no? Entonces hay un vídeo de la Fundación ICLOVI, que está en el canal de YouTube, de Somos Alma, que se llama Una guía para profesionales sanitarios, donde hablan pues, de esta experiencia y de consejos que se pueden seguir para ayudar a estas personas, ¿no? Vale. Vamos a hacer un punto medio. Si llegado hasta aquí es como, ahora se llama, os voy a hacer una pregunta, levantamos la mano. ¿Quién cree que todo es el cerebro? ¿Quién cree que es el alma? Yo esa pregunta no la voy a hacer porque creo que la pregunta es muy errónea. Porque ambas cosas podemos explicar ambas cosas. Es decir, hay elementos que solamente con los modelos del cerebro, es decir, recurriendo a un cerebro que está funcionando mal, hay cosas que no se pueden explicar. Pero a lo mejor la explicación definitiva, si la hay, si la alcanzamos, combine ambas cosas. Combine. Algunas cosas pueden ser quizá explicadas, mediadas. Desde luego el cerebro juega un papel. Ahora veremos cuál posiblemente, o alguna idea. Algunas pueden ser explicadas únicamente por cuestiones cerebrales, pero necesitamos cómo combinarlas, ¿no? Una propuesta puede ser pensar en el tema de la conciencia. Vamos a movernos hacia el tema de la conciencia, a ver qué entendemos por conciencia, y ver hasta qué punto incluso esta experiencia, en relación con otras similares, nos están diciendo, oye, que la conciencia puede ser una cosa más. Puede ser algo más de lo que creéis, ¿no? Si yo les digo, bueno, ustedes son conscientes, quiero decir, aquí sí voy a pedirles que levanten la mano. ¿Hay alguien en la sala? O sea, tienen ustedes me están viendo y oyendo, ¿no? Ven el color de la pantalla, ven el jersey que tiene Encarna, ven los cuadros, oyen mi voz, no oyen a lo mejor el motor del ventilador porque estoy hablando yo por encima, pero ustedes reciben una serie de estímulos y son conscientes de ello, ¿no? Bien. Esa es la conciencia del entorno. ¿Tienen ustedes la sensación de que ustedes son un alguien, un yo? Eso es una autoconciencia. Podemos seguir haciendo diferentes grupos, pero una conciencia de yo. Si ustedes piensan en el rojo de una manzana, que esto es un ejemplo clásico del qualia, ustedes experimentan el rojo de una manzana. Pero yo no sé si yo, por ejemplo, viendo el color de Encarna, del jersey, yo no sé si mi experiencia subjetiva del jersey es la misma que la tuya, o la suya, o la suya. Es naranja, sí, pero ¿cómo veo yo ese naranja? Entonces, hay una conciencia, una autoconciencia,
a las que llamamos curiosamente con el mismo nombre. Es decir, la sensación de que yo soy yo es yo, conciencia. Vale. Luego la sensación de que percibo cosas de fuera es conciencia. Tengo conciencia de la habitación en la que estoy. Es como banco de peces, un banco de dinero y un banco de sentarte. Son tres cosas diferentes con el mismo nombre. Pero a nadie aquí se le ocurre decir voy a pescar y echa la caña a un banco de los de sentarse, o no le pide dinero a un banco de peces, ¿no? Entonces, es el mismo nombre, pero sabemos manejar diferencias. Aquí con la conciencia nos pasa un poco que llamamos igual a cosas que históricamente no son las mismas. La palabra conciencia con mayúscula, por eso pone abajo gran C. Históricamente, cuando se habla de conciencia, siempre se ha interpretado como una especie de algo superior, trascendente, una especie como de campo, que sería un término de la física, la mente del universo. Para algunos de las tribus nativas americanas era el Manitú, que yo recuerdo cuando era pequeño veía películas del oeste por Manitú y demás, con estas películas que mostraban a los indios de aquella manera. Entonces, siempre se ha nombrado una especie de algo intangible, indescriptible, que se ha llamado la conciencia, o según el momento diferentes nombres. Es decir, la versión de Dios del cristianismo deriva de ahí, del judaísmo y del judaísmo de antes. Incluso en corrientes esotéricas, en corrientes ocultistas, cuando se habla de estos procesos donde conocer al mundo y demás, siempre acabamos hablando de que hay una especie de algo común que nos rodea, que nos trasciende y demás. El problema un poco aquí está cuando, si a eso lo llamamos conciencia, y a esto conciencia, y a esto conciencia, pues entonces viene un poco el caos, ¿no? Entonces por eso se habla a veces de conciencia con C mayúscula para referirnos a esa especie de gran conciencia, ese espíritu absoluto, esa que luego deriva en Dios, deriva en diferentes, y conciencia pequeña, pues la conciencia que yo tengo yo de soy yo. ¿Esa conciencia pequeña está relacionada con el cerebro? Sí. Y podemos hacer un experimento rápido. Necesitaríamos que alguien bajara por vino o cerveza o unos chupitos, nos tomamos unos cuantos y veremos que pronto nuestra conciencia cambia porque estamos afectando la química del cerebro. O sea, ahí no hay problema. Pero es importante que tengan esta idea en mente. Hay una conciencia, digamos, con C minúscula. ¿Quién soy yo? Mis pensamientos, mi idea del yo. Y una C mayúscula, potencialmente descrita históricamente como una especie de... No tenemos palabras. Campo, totalidad. Ustedes seguramente tengan algunas. Si son cristianos, pues recurrirán al concepto de Dios. Si son más espirituales sin ningún tipo de teología, pueden recurrir al universo o a la fuerza, aunque suene un poco como a Star Wars, ¿no? Que la fuerza esté contigo. Pero sí, la idea de fuerza sería igual esa conciencia. Entonces, bueno, esta idea no es nueva. O sea, hay muy poquitas cosas nuevas bajo el sol, si es que hay algo. Yo creo que no. Ahora, cuando se habla sobre el tema de la conciencia universal, conciencia global, eso no tiene nada de nuevo. Aquí he puesto dos ejemplos del campo, digamos, relacionado un poco con psicología, de principios del siglo pasado, 1901, 1902, conciencia cósmica. Y cuando las personas tienen una experiencia de meditación profunda y acceden y se funden con una especie de conciencia superior, o tienen esa experiencia. Cuando las personas toman algún tipo de sustancia enteógena y se unen o experimentan una unión con todo el mundo. O sin ningún tipo de sustancia, una meditación profunda, bueno, o cocinando, o a través del sexo. Es decir, hay montones de prácticas en donde yo de pronto, la idea de quién yo soy, mi conciencia pequeña, parece que se expande, y entonces yo soy usted y usted es yo. Y yo soy todo y todos somos uno. Y esto está en todas las religiones, más o menos, en todas las tradiciones espirituales, dicho de una forma o de otra. Entonces esta idea de una especie de conciencia global grande no es nueva. Y siguiendo un poco con esta línea, porque la experiencia cercana a la muerte, ya he dicho que no tienen una serie de características y se definen de cierta forma, pero hay otras experiencias que se parecen, que guardan relación en algunas de sus características, en algunos de su relación con esta especie de conexión o de unión o una especie de conciencia mayor. Porque la gente que tiene una FM no pierde su identidad, pero nota como en ocasiones como que cuando se encuentra con esta luz o este otro ser es como de pronto siente en esa revisión de la vida, se siente a él o a ella y a todo el mundo. Y se da cuenta de que no está separado de nada en el universo.
por decirlo así, que nos suena un poco como flower power, pero es una experiencia que, bueno, si de verdad la interiorizáramos y la aplicáramos, irían mejor bastante las cosas. Si yo de verdad, no solo mentalmente, tú eres yo soy tú, si de verdad a nivel interno, a nivel de corazón, tú dices yo soy yo, o sea, somos los mismos, habría bastante, creo que el mundo iría bastante mejor. Puedo sonar un poquito hippie, ya me gustaría tener pelos de hippie, pero solamente hago el planteamiento. Entonces, algunas experiencias o fenómenos relacionados que en principio dice esto no tiene nada que ver, pero yo creo que podríamos hacer un ejercicio a ver si, o sea, vamos a ver qué puede haber en común, ¿no? Y tampoco aquí estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Conocen ustedes seguramente la experiencia fuera del cuerpo, o popularmente llamado el viaje astral. Personas que están en su casa tranquilamente, de pronto se ven a sí mismos fuera de su cuerpo. El verse fuera del cuerpo es una característica habitual en la ECM, pero también puede ser una experiencia propia, individual. Incluso puede ser entrenada para que ocurra. Entonces la persona como que momentáneamente abandona su cuerpo. Ahí sí es verdad que cuando ocurre de forma espontánea la gente suele como asustarse, porque claro, repito, tú estás viendo la tele y de pronto te estás viendo a ti viendo la tele y dices, ostras. Y esa sensación de miedo parece que como que vuelve lo que sea que salga o aparentemente sale de tu cuerpo, vuelve. Esto en la práctica esotérica es conocido el tema de viaje astral, de salir y proyectar tu alma, tu cuerpo energético. Ahí pueden ustedes elegir el término que más les guste. A mí me gusta el término conciencia. Soy psicólogo y algún defectillo tenía que tener uno. Entonces, conciencia. Pero no digo que tenga razón, es para entenderlo. Y en esta experiencia pueden ir de esos momentos puntuales de salir y entrar por miedo a viajar. O sea, a viajar a otros lugares, a otras habitaciones, a moverte, a desplazarte por ahí, incluso a encontrarte con otra gente que está como tú viajando. Hay otras experiencias muy relacionadas que con esas cosas pasa que no sabes si son lo mismo, si es igual y si no es lo mismo. Es como una naranja, un limón, un pomelo, lo tienes ahí y dice otra, ¿es igual o no? Los sueños lúcidos, esto está perfectísimamente demostrado científicamente, no sé si ustedes lo conocen, es, tú estás soñando, despiertas en el sueño y dices, estoy soñando, y a partir de ahí, sin despertarte, puedes seguir navegando en tu sueño y haciendo una cantidad de cosas que la gente describe de todo tipo. Incluso tienen un uso terapéutico cuando empiezan a manejarse, como puedes enfrentarte a miedos, puedes enfrentar las situaciones que en la vida no eres capaz, ¿no? Y esto es real, o sea, los sueños lúcidos son reales. Hay mecanismos explicativos. Bueno, durante la noche, como despertamos muchas veces, uno de los mecanismos era que realmente cuando duerme, no solamente, por decirlo de una forma simple, no solo tiene una actividad cortical, también hay estructuras más del cerebro, más del tronco cerebral que como formación reticular, vale, estoy preguntando aquí a una persona que sabe, y en fin, que podemos despertar sin realmente llegar a despertar y tomar conciencia de ese sueño. Esto es una cosa además que se entrena y que es una práctica real. Y la visión remota, ustedes seguro que han visto, bueno, si han visto aquella película de los hombres que miraban fijamente a las cabras, o les suena, o el proyecto Stargate, aquello que se entrenaba a la gente para que como si estuviéramos aquí sentados, me dan un folio y un lápiz y unas coordenadas, y yo mentalmente me voy a lo mejor a Rusia y describo lo que hay allí. Como si lo estuviera adivinando por una especie de telepatía o percepción extrasensorial, o como si mi conciencia estuviera realmente viajando, no lo sé, a ese lugar. Esta experiencia parece muy diferente, pero una expresión que yo siempre he escuchado a mi madre y mi abuela, entre primo y hermano poco nos llevamos. Es decir, puede que sean tres cosas diferentes, pero se parecen mucho. Son experiencias en donde desde mi posición física obtengo una serie de información a la que no debería estar accediendo y que parece ser que hay algo que sale de mi cabeza. Para algunas personas lo describan como el alma, como la conciencia, pero hay algo en común ahí, y esto es muy similar, aparte de la experiencia cercana a la muerte, toda esa parte de cuando la persona sale de su cuerpo y viaja a las habitaciones de al lado, a la propia o a cientos de kilómetros, ¿no? Vamos a por otra. Las visiones en el lecho de muerte, no sé si esto lo han oído ustedes hablar. Es curioso cómo
de un tiempo para acá, muy poco, se le está dando una gran cantidad de atención a este fenómeno que lleva también muchísimo tiempo. Es el fenómeno de la gente que está en el final de la vida y que describe cómo, pues, si están, digamos, en su cama, en el lecho de su cama o en el hospital, describen cómo hay gente que solamente ellos pueden ver, que vienen a buscarlos para hacer el tránsito hacia el otro lado. Normalmente, familiares fallecidos. Aquí tampoco aparecen las figuras religiosas, no es lo común. No viene la Virgen, no viene Alá a buscarte, decir, ven. Viene tu tío, viene, si está fallecido, viene tu abuelo, viene tu madre, vienen amigos. Y la experiencia puede repetirse varias veces, es decir, pueden durar una hora, horas, o puede durar días. Y esta persona referir continuamente que ahí está, aquí está, y hablar con esa persona de forma natural. Es una experiencia tranquilizadora para esta gente, incluso a veces para la persona que rodea a la persona que está muriendo, porque no es lo mismo ver fallecer a alguien, digamos, entre agonías, que ver fallecer a alguien con esa tranquilidad que le da esta experiencia en la que parece que alguien viene a buscarte. Aquí ya nos estamos pasando a un plano más, pues, más sobrenatural. A algunas personas les resultará cómodo, a otros no. También se proponen que estas explicaciones sean alucinaciones, puede ser. Pero una cosa importante es la transformación que tienen en estas personas, el poder que tiene de tranquilizar esta experiencia. Y de nuevo, tiene ese elemento en común con la ECM. No digo que sean la misma, sino que estamos como una especie de gran lago, ¿no? Y estamos llegando ahí como en diferentes partes de la orilla, quizá a ver algo que pueda estar relacionado. Y otra, que creo que he apuntado aquí, vale, lucidez terminal. Esto es otro gran problema para los modelos, un gran problema para explicarlo. Lucidez terminal es ese momento en el que la gente que está, tal cual, próximo a la muerte, incluso en personas que a lo mejor tienen Alzheimer o algún problema degenerativo, es decir, tienen el cerebro que no hay forma de una lesión irreversible. Y poco antes de morir recuperan una lucidez absoluta. Se levantan, hablan, recuerdan, comparten, bla, bla. De hecho, los médicos, las enfermeras, como esa señal de esto es el final. Hay una expresión por ahí que no sé de dónde venía, lo del canto del cisne, para referirse a ese momento de subidón, por decirlo así, de una mejora inmediata justo antes de morir. Vale. Si nos basamos en modelos fisiológicos del cerebro, es decir, si una persona tiene el cerebro lesionado de tal forma que no hay manera para que esto suceda, ¿esto cómo sucede? Y fíjense, no hace falta, sin irnos a lo sobrenatural o a la conciencia mayor, ¿no? Que no sabemos qué podría ser. Vamos a quedarnos en este lado. Esta experiencia, si esto fuera solamente algo del cerebro, sería, con perdón, la hostia. Porque nos podría dar una pista para intentar tratar, por ejemplo, a personas con Alzheimer. Entonces, aquí es donde entra la parte un poco social de la academia, que no de la ciencia, de la academia. Y es, estos fenómenos son chorradas, de espíritu, de gente friki, esta no merece la pena tener en cuenta. Préstale atención porque, sí, a lo mejor efectivamente es una experiencia de carácter sobrenatural. ¿Quién dice que no? No hay ninguna razón para descartar esta experiencia porque el mundo no lo hemos inventado nosotros, lo vamos descubriendo. Esta frase no es mía, pero me encanta. Es de Alan Wallace, un psicólogo. Entonces, si yo he creado el mundo, yo sé cómo funciona. No hay trampa ni cartón ni sé, pero no lo hemos creado. Estamos aquí y vamos escarbando y vamos descubriéndolo. Entonces no sabemos si esa dimensión espiritual, aunque no sepamos cómo describirla, contarla, nombrarla, no sabemos si eso es cierto. Pero aunque no lo sea, esta experiencia es vital, es como otra. ¿Habrá alguna forma que tenga el cerebro de una mejoría que no conocemos? Tremendo. Y, bueno, aquí esta no la he quitado, pero bueno, esta la voy a dejar después para las preguntas. Porque hay otra que es una cuestión también interesante, creo que no lo he quitado. Vale. Todo el tema de las apariciones o de las visiones de personas fallecidas. Porque ese es un elemento también complicado en la ECM. Podemos, sobre todo cuando las personas ven a gente que no saben que han muerto. Porque si yo veo a mi abuela que sé que está muerta, dice, bueno, venga,
Te lo puedes estar inventando, pero ya hemos visto que no corresponden a alucinaciones. Entonces, esa visión, hay otras experiencias, pero esto ahora es para preguntas. Solo lo señalo aquí de estudios de gente que tiene esa impresión de que están recibiendo la visita que puede ir desde ver, no como en las películas, estos cazafantasmas de colores o la monja que sale así, detrás de un cuadro, no eso, sino a veces las personas que tienen apariciones o que perciben o que tienen la visión de un ser fallecido, lo pueden ver pues como me están ustedes viendo a mí, es decir, de hecho hay casos de gente que lo ve y que dice, atrás, esa persona quién es, y luego se da cuenta que solamente lo ha visto él o ella, es decir, porque parece real, no es esa figura blanca, ¿no? Transparente. Pero esto lo dejamos para preguntas, porque es un fenómeno también interesante. Igual te lleva a la cosa de todo es mentira, o no, y aquí evidentemente quien no crea en la posibilidad de que esto sea cierto, no lo va a aceptar. Pero hay un camino en medio, los caminos del medio son buenos. Eso, preguntarle a Buda, el camino del medio es bueno. En parapsicología, que es la ciencia, la disciplina que estudia este tipo de experiencias de carácter extrasensorial y demás, una de las cosas que propone es que, para explicar, por ejemplo, el hecho de que yo pueda ir a un sitio y vea un fantasma, como podemos decir habitualmente, o que yo esté en mi casa y se aparezca la figura de el que está fallecido, lo puede intentar explicar diciendo, bueno, realmente no estoy viendo ningún fantasma, ¿vale? No hay un alma ahí, no imaginemos en esta sala está el fantasma de la antigua, voy a meterle un poco de drama, la antigua condesa que vivía aquí encerrada, entonces cuando llegamos vemos que aparece y demás. Vale. A lo mejor lo que no vemos, no estoy viendo realmente el fantasma como algo real, pero sí estoy recibiendo o obteniendo información. ¿De dónde? Bueno, quizá de un campo de conciencia mayor, y hay una cantidad enorme de estudios sobre parapsicología, que eso daría para otra charla, que te dicen que esa idea no es ninguna tontería. O sea, obtener información, esto de telepatía, no como se ve en la película, precognición y demás, no es ninguna... Puede parecer que no, pero no es ninguna tontería, hay datos a favor de esto. Habría que discutir. Entonces, ya está, solo lo dejo nombrado ahí para no extenderme y dejarlo para preguntas. La última experiencia que quiero comentar es la parte del misticismo, y lo incluí porque una de las cosas que normalmente la gente en general se trata como con desprecio. ¡Guau, qué místico eres! Es muy místico. Como si fuera una especie de ser una especie de papanata tonto que no tiene nada. ¿Y qué va? La experiencia mística es la experiencia de conocimiento directo. Es decir, el misticismo es el contacto directo. Todas las religiones abrámicas tienen su parte mística, donde no necesito ningún intermediario que me dé un discurso y que me diga cómo acceder a Dios. No, yo tiro para Dios, lo que sea ese Dios. Entonces, esa es la base, es decir, un conocimiento intuitivo, directo, mediante prácticas como la meditación, la contemplación, la oración, prácticas que tienen unos correlatos fisiológicos en el cerebro muy interesantes y que nos llevan a esa conexión total con esa unidad, sea lo que sea. Y comparten muchas características similares a la ECM. De hecho, podemos ver la experiencia cercana a la muerte como un tipo de experiencia mística en ese sentido. En el sentido de que tienen una transformación, hay una conexión con... Lo que pasa es que como estamos habitualmente, las vemos habitualmente como experiencias, y más por el nombre, cercanas a la muerte, la palabra muerte condiciona, creo, mucho. Pero si hacemos damos un pasito hacia atrás y vemos las cosas en global, vemos que esos elementos de transformación, de conexión estamos todos conectados y no hay separación entre yo y el otro y el mundo, es como eso que decía del lago, ¿no? Aquí está la ECM, ahí está la experiencia mística, ahí está la experiencia fuera del cuerpo, estamos todos en el mismo lago en diferentes partes de la orilla, ¿no? Y creo que podemos pensar esto como una propuesta para a lo mejor quien no se sienta cómodo. Dice, esto no puede ser el alma, porque es posible, bueno, pero tampoco podemos aplicarlo con el cerebro. Vamos a buscar algún camino quizá intermedio. Tampoco estoy descubriendo la rueda con esto, vaya, solo lo traigo a colación porque creo que normalmente cuando el debate acaba o cuando el debate concluye siempre en ¿es el cerebro o es el alma?, se pierde un poco de... Vamos a ampliar a ver
a llevarlo al tema de la conciencia, a llevarlo incluso a preguntarnos qué es lo que muere realmente en una experiencia cercana a la muerte. Porque el cuerpo está claro que no, porque la gente vuelve. Por tanto, no. Muere el yo, muere la identidad, quien yo creo que soy. En algunas parece que sí, en otras el yo se mantiene al mismo tiempo que se mantiene esa conexión con algo mayor que nosotros mismos, algo trascendente, algo que no pertenece, digamos, a este mundo. Y después de todo esto, bajarlo, para terminar, bajarlo de aquí, que es un buen sitio. O sea, pensar, hacernos preguntas, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Existe el alma? ¿No existe el alma? ¿Cómo funciona el cerebro? Esta experiencia nos dice mucho sobre el cerebro. Pues bueno, voy a preguntar, ¿y esto por qué? Puede ser que sea la cantidad de preguntas que nos hace genial, pero también bajarlo de vez en cuando un poco para abajo, aquí a la parte del corazón, y decir, espera, que suena esto como muy poético, pero me encanta. Es como, espera, ¿qué nos está revelando esto? Yo recuerdo en psicología social, cuando dábamos psicología ambiental, ¿no? Toda la historia, las definiciones, siempre empezamos por la definición de psicología ambiental, el ser humano y el entorno, y yo iba mirando los modelos, y ahora ecopsicología, y digo, wow, estamos a punto de descubrir cosas como, por ejemplo, no sé, una especie de cosmología de la rueda medicinal, o cosmología de otras mucho más antiguas, donde somos una parte del entorno. Parece que estamos continuamente redescubriendo algo, cosas que ya están. Esta experiencia nos enseña, no mentalmente, a las personas que los viven y a los que los estudiamos o simplemente la escuchamos, nos enseñan que esa cosa de hippie que decíamos antes, de somos todos unidos, todos estamos conectados, todos, que son cosas de, si ustedes son cristianos les sonará de lo que yo te hago a ti, me lo estoy haciendo a mí, que eso es lo mismo, lo van a encontrar ustedes igual. Creo que en la Biblia, que en libros de esoterismo o de ocultismo antiguo. Aunque les pueda sorprender, la idea es la misma. Incluso el libro de brujería, no te hago nada a ti porque vuelve 3 veces contra mí. Es decir, esa idea de esa unión está ahí. A lo mejor esa lo estamos perdiendo, lo que podemos aprender de ahí, si nos quedamos solamente en la parte mental. Para acabar, hay una frase que me encanta de William James, psicólogo de 1901 o 2, cuando esta frase, que dice que somos como la isla en el mar y como los árboles. Parece que estamos separados, pero por debajo estamos unidos. Y a veces, aquellas cosas que nos separan de mí, de ti y de los demás, a veces ese límite se rompe lo suficiente para que podamos vivir de verdad esa conexión con un todo que es mucho más grande. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues llega el turno de ruegos y preguntas, pero antes tenemos una invitada que tiene la generosidad de compartir su experiencia con todos nosotros. Y conste que le ha llevado años dar ese paso. Así que, por favor, no sé si te puedes acercar o si te puede oír desde ahí de pie. Manoli, ¿te vienes? Sí, claro. Venga, sí. Te espero. Me llamo Manuela y... ¿Se oye? ¿Puede bajarlo, Sí. Sí. Bueno, pues Encarna, que es compañera mía del grupo de meditación, conocía lo que es mi experiencia y me invitó a compartirla aquí. Estoy un poquillo nerviosa, pero bueno, espero que se me vaya pasando porque la tengo muy clarita. A mí me ocurrió, además lo hago con la intención de quizás
que pueda acompañar mi experiencia a alguien que no se atreva o que piense que se le ha ido un poco la olla. A mí me ocurrió hace 20 años, en el 2006, y fue a raíz de una operación en el pie derecho, fue en el Sanatorio de la Salud, que estaba entonces, fue en el mes de abril, estaba en obra, y bueno, era una operación del pie ambulatoria con anestesia local y una sedación. Se hizo felizmente y yo pues me disponía a irme a mi casa. Me vestí y fui a ponerme esa sandalia grande de velcro y entonces caí al suelo. Ya mi marido y mi amiga, que estaban por allí cerca, oyeron el golpe, entraron porque yo estaba entre unas cortinas vistiéndome, y empezaron a pedir ayuda a los enfermeros. Me llevaron, yo ya no fui consciente de cómo me levantaron, cómo llegué, me metieron en reanimación o en la UCI, no lo sé, aquí era una sala y no me di cuenta ni cómo llegué allí, ni cómo me desnudé, o me desnudaron. Yo me desperté en la cama, conectada a una máquina que había a la derecha, y en la sala de observación eran biombos, como biombos separados unos habitáculos de otros. Enfrente de mí, como a una distancia, como de aquí que está la pared de enfrente, había una ventana, y debajo estaba el patio, que estaba en obra. Cuando yo allí en la cama, la máquina que estaba al lado pitaba a veces muy rápida y a veces muy lenta. Entonces yo me iba y me venía. ¿Dónde me iba? Pues me iba a un lugar que era hermoso. No sé si ustedes recordarán la avenida del García Lorca de los Chopos, abajo que van hacia el estanque. En el parque, dice. Sí. Exacto. Pues era una avenida con niebla, una niebla lechosa, pero traslúcida y envolvente. La avenida no tenía chopos, sino que tenía árboles que no tenían hojas, eran árboles como escarchados, como si fuera un paisaje del Polo Norte. No sé, lo asemejo a eso porque se veían las ramas como escarchadas. Y la avenida era larga, había un grupo de personas, de 12 o 13, 3 o 4 eran pequeñas, yo creo que eran niños de unos 3 a unos 4 o 8 años, había personas más medianas y había personas más altas. Yo no distinguía la cara ni el pelo, porque tenían como túnicas blancas, que además con la niebla no se veía exactamente blanco, porque era todo un poco envuelto en ese velo, ¿no? Me llamaban con las manos, era un gesto de llamada y también de acogida. No sentí miedo en ningún momento, era una sensación de tranquilidad, de paz, y yo estaba bien allí. Yo estaba muy a gusto, la verdad. Cuando volvía, porque la máquina, no sé exactamente si era cuando sonaba lenta o cuando sonaba rápido, cuando yo volvía. Yo sé que el sonido cambiaba y yo me iba y volvía. No sé exactamente si cuando volvía estaba en la cama, porque yo veía cosas que no se podían ver desde mi cama. Por ejemplo, si en la pared de enfrente había una ventana que daba al patio donde estaban haciendo obra, yo desde mi posición aquí tumbada no podía ver qué ocurría abajo, pero sí había un plato como de acero inoxidable grande en el techo, que me imagino que sería una lámpara o algo así, y allí se reflejaba lo que ocurría en el patio. Había muchos cascotes y había una rata que
circulaba por allí. Yo no la podía ver desde mi posición, puesto que el plano, es que yo estaba debajo de la ventana. Vi a dos enfermeras, una con el pelo muy rizado, corto, la otra con melena más lisa, a los pies de mi cama, que me señalaban y cuchicheaban. Eso sí las tenía enfrente, pero luego, por ejemplo, no tenía opción a ver la puerta. Y sin embargo, yo veía en la puerta a mi marido y a mi amiga, que intentaban asomarse para verme. Yo no sentí en ningún momento miedo, era paz, era tranquilidad. Yo me operé porque en septiembre se casaba mi hijo y me quería poner tacones. Y no podía con los pies como los tenía. Me operé. Yo pensaba, porque me venía a mí a la cabeza, no pasa nada, yo no voy a poder estar en la boda, pero no pasa nada porque todo va a estar bien, y él se va a casar, y yo voy a estar aquí a gusto, lo voy a ver desde aquí, desde este lado. Entonces, bueno, pues eso me cambió a mí un poco. De hecho, el médico fue, porque lo llamaron, fue a verme, pero yo no me enteré. Pero sí le preguntó a mi marido si es que yo era una persona muy nerviosa. Y ya nunca más. Yo al médico le dije nada. Bueno, aquello me cambió un poco la manera de ver el tema de la muerte sobre todo. Porque yo experimenté que ese otro lugar era un lugar bueno, era un lugar de paz, donde había tranquilidad, donde había armonía, donde yo me sentía a gusto y no sentía miedo ninguno, ni sentía a lo que dejaba, porque allí estaba muy bien. Pero es verdad que después yo pienso y digo, me da miedo la muerte en el sentido no de irme al otro lado, porque yo ya sé que vi aquel otro lado, pero sí me da miedo el dolor. Pero para eso, pues bueno, pues están los paliativos también. Me da miedo, no miedo, sino preocupación, que los míos sufran. Pero sé que eso son las cuerdas. ¿Cuánto tardaste en contar lo que te había pasado? Pues mira, yo aquello me callé, le dije, madre mía, ¿esto qué es? Primero no sabía, no entendía qué me había pasado. A los 2 años se lo dije a mi marido, a los 2 años. Y en el 2022, estamos hablando ya de mucho tiempo, lo compartí en un grupo que hablábamos de muchos temas de autoconocimiento, en fin, a raíz de un curso hicimos un grupo y nos vemos de vez en cuando. Entonces lo compartí al final de un curso con la intención de darle un mensaje de esperanza. ¿No? Después, eso fue, con un mensaje de esperanza, dijimos, bueno, esto no. Y yo les dije, mira, antes de irnos, os quiero decir una cosa, y es que no os preocupéis, que esto sigue. Y si no sigue aquí, sigue en el otro lado. Así que tranquilo, que como un mensaje de esperanza, ¿no? Después, con esta misma persona, tuve la oportunidad de tener una charla con el doctor Sansegarra. Entonces me dijeron, tienes la oportunidad de comunicarle al doctor Sanz. Era al principio, no lo había publicado, entonces él nos habló de todas las experiencias que él habla de cuando estaban en urgencias y esas cosas. Y entonces le conté lo que me había pasado. Y me dijo, efectivamente, lo que usted tuvo es una ECM, porque cumple la mayoría de los puntos del protocolo que haya para eso. Y a raíz de ahí, bueno, pues yo vivo tranquila sabiendo que hay, por lo menos para mí, hay algo más, que es un lugar bueno, y he focalizado mi vida, pues quizás pues, más hacia la espiritualidad, más hacia ese tipo de vivencia y de experiencia. Por eso conocí a Encarna, porque en toda esa búsqueda y me la he encontrado a ella también. Si queréis preguntarme algo, pues lo que yo pude vivir, si os lo sé expresar, porque es difícil. Yo he intentado escribirla, he intentado pintarlo. ¿Te quieren preguntar más? Sí. Vamos, no exactamente sobre su vivencia
y su experiencia, que además a mí me resulta que hay muchas experiencias muy similares en otros contextos, por ejemplo lo que cuentan los abducidos, que todos nos alucinamos de decir que está, pero tienen una forma tienen un patrón que siguen todos además, y lo mismo, con miedo a decirlo, se creen que están. Yo personalmente lo que pienso es que tenemos en nuestra cabeza un disco duro que se llama, que es un cerebro, que es un ordenador cuántico, y que por desgracia no sabemos ni cómo manejarlo ni cómo funciona. Estamos empezando ahora a ver el funcionamiento de eso. Y realmente hay experiencias que a todos nos alucinan. ¿Quién no de pronto se ha acordado de una persona que no la veía en años y al día siguiente o a la hora o a la media hora se la ha encontrado? Y dice, bueno, ¿cómo? Y eso es una experiencia muy común. ¿Por qué ocurre eso? Pregunto, no lo sé. Y es muy común a todos. Y bueno, como esa tantísimas experiencias. Muchísimas gracias. ¿Qué otra cosa tan curiosa? ¿Cómo ahora te monitorizan el cerebro y tú eres capaz de mover un coche eléctrico con tu pensamiento y con tus ondas cerebrales? Eso son maravillas que sin embargo no pensamos en eso. Es decir, que el cerebro es un órgano tan inexplorado que es el que nos maneja a nosotros. Luego hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que primero que nosotros nos consideramos que somos el eje del universo, que por encima de nosotros no hay, y no consideramos que somos un ser vivo más de los muchos que existen en este mundo. Y a mí me llama la atención que la realidad que nosotros percibimos, es decir, cada ser vivo, según su órgano de recepción y su cerebro, la perciben de una manera. Entonces, ¿realmente nuestra realidad es la cierta? No. Hay una realidad que los orientales se aproximan mucho, que dicen que son cuantos energéticos, es decir, energía, y esa energía, cada cerebro, cada órgano de sentido los percibe de una manera. Bueno, y nosotros, nuestro cerebro... Hay una frase, Santiago, ¿verdad? Sí. Que dice que ¿qué es la realidad? La realidad es casi más o menos el 80% de lo que pasa. No, es como un 20%, o es lo que tú interpretas sobre lo que pasa. Entonces rogaría por favor las intervenciones breves y rápidas para darle lugar a más personas, ¿vale? Yo una preguntita, que como ya esta señora se ha sentado, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Manuela. Manuela. Manolito, Matías. Encantada. Mire, es que al contar usted su historia, pues me ha quedado como la duda, esa seguridad que tenía usted cuando se sentía en otra dimensión, estaba usted muy tranquila porque decía, si no vuelvo, no pasa nada, porque yo voy a estar en la boda. Sí. Eso era mi... Usted lo sentía así, sí, con certeza, ¿no? Sí. Es importante, la verdad. Yo lo sentía así, entonces no lo sé. Claro, por eso es esa tranquilidad que le ha quedado de cara a pensar en la muerte, ¿no? Porque sí, piensa que aunque esté en el otro mundo, puede asistir a cosas importantes, ¿no? O sea, eso es lo que usted sintió, claro. Lo que yo sentía, lo que yo vivía. Ya. Es que es muy bonito, claro. Es muy tranquilizador. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Vale, gracias. ¿Alguna duda? Creo que hay muchas. ¿No se nos ocurre alguna? Bueno, pues nada.
Se da por concluida la conferencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Costa.